¿Qué tal? Muy buen día, soy Miguel Ángel Martínez Zug y es un gusto contar con su presencia en este su programa de consultorio fiscal, este día, en donde hoy tendremos la segunda parte de nuestro tema, que es todo lo que se refiere a la razón de negocio. No nada más es creo que es todo un universo. Ya iremos platicando nuevamente de este tema y bueno, agradeciendo nuevamente al licenciado Cristian. Cristian, qué bueno que Miguel. estás aquí con nosotros. Muchas gracias por regalarnos tu tiempo y todos estos comentarios tan valiosos. No, hombre, Miguel, encantado para tomar ya o retomar este tema, ¿no? Que estuvimos dando el antecedente y toda la historia, entonces pues vámonos con todo para continuar con esta travesía. Claro, y bueno, la vez pasada, pues, de una forma más sencilla, no estamos platicando del tema. Y también, amigos, estén atentos a la pregunta. Ujú. Hoy también tenemos para todos ustedes dos obsequios, dos suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal. Estén atentos a la pregunta que se va a hacer para que también a través de los teléfonos que van a estar apareciendo en sus pantallas, en las cintillas, nos llamen y nos den la respuesta y se lleven esta suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Muy bien, pues estábamos platicando la vez anterior un poquito más técnico, más Exacto. esa parte, ¿no? De lo que es este tema de razón de negocio, que yo creo que cada vez va teniendo más importancia, más regulación, siendo más precisa. Se sacó, a mi consideración, por lo menos en el ámbito fiscal, como que pues ponla porque me jalaron las orejas, Ujú. que no lo estamos haciendo aquí en México, México, y pues de repente nos crean ese artículo 5A del Código correcto. Fiscal, ¿no? Y bueno, pero no sé de qué forma podríamos a los amigos televidentes estos temas que de repente me ha tocado, no sé si a ti igual, cuando hablamos de cuestiones, sobre todo cualquier situación que se vincula con el fiscal, así como que, ay, me da guácala, ¿no? El fiscal como que todo el mundo o la mayoría como que le hace el feo y a ver que el que supuestamente le entiende que me explique cosas Claro. como esas. ¿Cómo podríamos transmitirle a nuestros amigos, Cristian, estos temas yo a veces digo que es como el amor, ¿no? A ver, explícame qué es el amor. Claro. Y hablamos que eso es un sentimiento, pues también el odio, ¿no? Y también a veces es complicado, y dices, no, tienes que sentirlo para vivirlo, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones como estas que tienes que, a la luz del estudio, el Ujú. análisis, la vivencia práctica, Eso. ¿no? Vas consolidando y es donde dices, ya lo sé identificar, pero a veces no es tan fácil transmitirlo, ¿no? No, es complicado. Y creo que tienes mucha razón en el sentido de que hay ciertos prejuicios cuando hablamos de los temas fiscales, ¿no? Sin lugar a dudas, siempre existen sesgos, ¿no? En la materia de si es de los contadores, si es de los abogados. Entonces, de pronto se complica, pero yo creo que este tipo de espacios y esto que tú haces muy bien, Miguel, nos permite llegar a la gente, platicarlo de otra manera y como lo hicimos la ocasión anterior, sin tanta historia, sin tanta situación, digamos, que pueda ensuciar la conversación, sino que pues de alguna manera como lo fuimos rebotando y hoy yo creo, no ya en lo que comentabas, llevarlo quizás un poquito más al rebote de ideas en lo práctico y en la situación de cómo Claro. la gente que nos está escuchando y nos sigue en este programa, pues se lleve algún tipo de mejor práctica, ¿no? Para que ya lo puedan aplicar, ¿no? O que sepa, ¿no? De tu experiencia y lo que yo he revisado también, para que ellos de alguna manera se lleven una especie, ¿no? De mejor práctica, de una situación ya de caso concreto, donde se puedan de alguna manera ya desarrollar estas teorías que traemos hoy. Claro. En el aspecto práctico, pues también tenemos ahí, no dificultades, sino establecer bien, ¿no? En ese abanico en donde se presenta este tema de razón de negocio y con sus características particulares. Eh,
comentábamos hace un momento el tema del ámbito fiscal, tiene sus particularidades, Ujú, tiene su proceso, a lo mejor el ámbito financiero ujú, también, porque pues no nada más es repartir el dinero donde se me ocurra, ¿no? Sino, y también que lo obtenga como yo quiera, ¿no? claro. También tiene que tener su razón de negocio hasta de cómo tengo los ingresos y Ujú, cómo los distribuyo, claro. mi forma de operar. La parte administrativa también se tiene que vincular, incluso, pues bueno, hasta qué se gasta, ¿no? Y independiente también los cumplimientos fiscales, ¿no? En este orden de ideas, ¿cómo sugieres que? Yo creo que, y como lo acabas de poner, pilares, columnas, temas, ¿no? Me parece que en la ocasión anterior lo comentábamos. La parte corporativa, ¿no? Que es importante Claro, empezar desde lo más básico, que son los temas de los estatutos sociales de la empresa. Y hago un paréntesis, ¿no? Y retomando también lo que señalábamos en la entrega anterior, el tema de contar historias, ¿no? Me parece que hoy uno de los temas principales dentro del ambiente corporativo, dentro de la situación de hacer negocios, es cómo vamos a contar la historia, claro, tanto a nuestros accionistas, a los responsables, consejos de administración, pero también a las autoridades. Me parece que eso es bien importante, Miguel. Y con esto cierro ese paréntesis y me regreso precisamente al tema corporativo. ¿Cómo tenemos que estructurar nuestros estatutos sociales y a partir de ahí entender dónde tengo el negocio, cómo voy a empezar a ejecutarlo para que todas las partes, ¿no? Que forman, ¿no? Obviamente que conforman el negocio, entiendan de qué va. Y a partir de ahí, pues ya lo último quizás o de lo último, que el CFDI coincida y sea consistente con todo esto, que es precisamente esa razón de negocio que es el motivo para comercializar o no. claro. Entonces, si empezamos desde una estructura tan sencilla de los estatutos, con todas las reformas que estuvimos haciendo muchas empresas o que estuvieron haciendo muchas empresas a raíz del tema del outsourcing, que pues precisamente hubo que reinventarse en muchos escenarios, pues yo creo que es un buen momento también para entender de qué va esa composición, de qué va y cómo está estructurada la empresa, para que a partir de ahí, como bien decías, el tema fiscal, el tema administrativo, el tema de la tesorería, de dónde me estoy allegando de recursos y cómo tengo ese programa también de cumplimiento en orden. Y así se va a ir contando una historia que va a ser después muy sencillo sentarnos con las autoridades y poder explicarlo. Pero me parece que empecemos por lo corporativo, que eso es fundamental. Claro, y esto que comentas, bueno, amigos, tenemos que permearlo. Perdón, no nada más es para la gran empresa. Claro. Toda la empresa lo tiene que hacer, desde un negocio pequeño, incluso, bueno, a mis alumnos de licenciatura, de posgrado, en fin, yo siempre les sugiero, pon un negocio, el que sea, para que te des cuenta, ¿no? De la vida real. Enseña mucho, ¿no? Entonces, esta parte tendríamos que ajustarla. Igual el programa no alcanza para ver desde lo que es un empresario pequeñito, todos o también dentro de los niveles de las pymes, ¿no? Hay diferentes tamaños de empresas o la gran empresa, ¿no? Esto tenemos que ajustarlo. Y yo creo que ahí, en lo que estabas comentando ahorita, el tema de desde cómo hacer los estatutos, Ujú. desde ahí se requiere también que el asesor participe. No nada más es decir, que cumpla con esa la ley general de sociedades mercantiles, por decir, por hablar de las Sí, mercantiles, claro, claro. perdón, la redundancia, debe tener esto, o sea, como que buscamos algún, un nada más, cumplió o no cumplió, cumplió o no. Yo creo que sí es importante, pero no es suficiente Ujú. para el tema de razón de negocio. Es correcto. Tenemos que establecer bien, ya ves, hay empresas que hacen objetos sociales y puedes vender desde dulces hasta cajas de muerto, ¿no? Y todo tipo de actos mercantiles, civiles, arrendamientos, o sea, tú puedes hacer todo. Exacto. Entonces es una empresa todóloga, ¿no? Es correcto. Desde ahí hay que diseñar ese tema de razón de negocio. Y yo tomo lo que bien señalas, la parte de los asesores, ¿no? Yo creo que eso también, los que estamos en alguna empresa o los que prestan algún tipo de este tipo de servicios, ¿no? De consultoría, me parece que tienen que ser responsables también y entender la responsabilidad que implica dar algún tipo de asesoría para que se hagan, para que empiecen a hacerse correctamente las cosas, Claro. ¿no? Y aquí en paralelo, ¿no? Lo que hablábamos la ocasión anterior, si yo tengo un correcto estatuto, si preparo un correcto programa de cumplimiento normativo, entendiendo y que precisamente vaya de todo esto de la mano la parte fiscal, administrativa, me parece que nos podemos ir tanto los que estamos en alguna situación de asesoría
como principalmente los empresarios pequeños, grandes, medianos, nos podemos ir a dormir tranquilos, Miguel, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante de que sabemos que estamos haciendo lo correcto y que por ende vamos a poder estar en una situación tranquila para seguir generando negocio, para seguir generando empleos en un ambiente sano de negocios. Entonces, y evitándonos precisamente, yo creo que, y ahorita un par de temas que es importante, siempre puede haber consecuencias, Claro. ¿no? Sabemos que derivado de esta situación y como está la situación también de la autoridad, sabemos que pueden existir consecuencias naturalmente fiscales e incluso penales si no se hacen correctamente las cosas. Entonces, también esa perspectiva desde el lado de la consultoría se tiene que hacer transparente para que las personas estén informadas y tomen mejores decisiones. Por supuesto. Y el tema no es romper esos paradigmas, ¿no? De que Claro. una sociedad, el notario, y casualmente sea, yo creo que desde que tengamos una charla, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué negocio quieres? Desde ahí incluso establecer, incluso, ¿te conviene esta sociedad? Claro. Oye, tú eres socio, eres empresario y vas a trabajar en la sociedad. Ah, perfecto. Vas a dar un servicio. Hay muchos tipos de sociedades. Sí. Eso es que reconocen la aportación del trabajo, que es el socio industrial. Hay otras que no. Entonces también tenemos que analizar qué tipo de sociedades. Y es donde, híjole, hay veces, no sé si decirlo, no nos da como que flojera analizar las sociedades Claro. y descalificamos. Y ahí, y lo digo con todo el debido respeto, a veces uno como maestro tiene la culpa. Porque no lo enseñamos en el aula. Decimos, Sí. descalificamos, la comandita simple, no, esa no. La nombre colectivo, no, esa no. Esa es basura, ¿no? Esas no. La SA y la SDRL, que por cuestión. Exacto. Pero lo decimos por otras razones, no por el negocio. No, esta te conviene porque este es el negocio. Exacto. Oye, van a trabajar, no van a trabajar. Oye, va a tener socios tanto de que aporten capital y aporten trabajo. O sea, entonces hay que analizarlo muy bien para incluso sugerir qué tipo de sociedad y después no andemos haciendo cosas indebidas, que es que a una SA, al socio, lo metes como empleado. Y después buscas, oye, ¿cómo se le remunera? Exacto. Porque no se analizó, no se previó y no se escogió la mejor figura en razón de negocio, ¿no? Y eso es lo que me gusta de tu programa, Miguel, que permite llevar este tipo de mensajes, evangelizar a todo el público. No es una situación que esté restringida para cierto nicho, sino que la idea Claro. es de que las personas que nos escuchan sepan y tengan algún tipo de elemento que les permita tomar mejores decisiones y no seguirse bajo el modelo tradicional. Claro. Como dices, ay, pues la sociedad anónima, listo, pero como bien comentas, hay otras, hay las simplificadas ahora, o sea, existe un abanico de opciones Claro. donde la gente, si se asesora correctamente, pues precisamente va a dejar su negocio en buenas manos, en una situación de arranque correcto, donde esté todo evaluado. Eso no va a asegurar, o no va, obviamente nadie va a hacer ese tipo de cuestión de futurear, de que por eso ya todo el negocio va a salir Claro. prístino. Naturalmente no. Pero empezamos bien. Pero ese es el tema. Empezamos bien. Culturalmente siempre estamos acostumbrados a, bueno, después lo vemos. Arráncate y luego vemos, o sobre la marcha. Ajustamos adelante y ese ajuste nunca llega. O peor aún, ¿cuánto dinero cuesta? Ese es el tema que también es importante y yo creo que también más allá de lo impopular y de las diferentes aristas que tiene el artículo, Ah. vamos a ver lo positivo, porque siempre lo criticamos, Claro. ¿no? O sea, de entrada como que siempre desde nuestros lados, ¿no? Desde las trincheras en las que nos toca hacer algún tipo de análisis, siempre criticamos y es lo más sencillo muchas veces. Pero vamos a verlo de otra forma, los descalificar, invito, ¿no? A que veamos las cosas ahora desde otra óptica. ¿Sabes qué? Si me están diciendo la razón de negocios, mejor práctica internacional, tacatá, ok, está muy bien esa situación histórica, pero bueno, vámonos a ver cómo se hacen los negocios en México. Cómo precisamente entra en una situación de tutti frutti, en un estatuto social, pues ahí hasta lo que más Sí, adelante sí. se puede hacer. Mejor entendamos a qué nos vamos a dedicar y si en el devenir de la historia de la empresa, del negocio, se necesitan hacer ajustes, Se se realizan, hagan, claro. pero no al revés, que de pronto amanece una cosa y de repente empieza a salir más caro y es donde ya la gente dice, es que en México no se pueden hacer las cosas. Entonces, me parece que esa situación, están las reglas claras, con sus aristas, con sus puntos de vista, pero bueno, me parece que a partir de aquí nuestra responsabilidad es mandar también el mensaje de, pues acérquense, pregunten,
y piensen las cosas, como se dice en el cliché, ¿no? Fuera de la caja, ¿no? Claro, desde ahí empieza el tema planeación. Claro. Y establecer cuál estamos viviendo a través de los golpes, el tema que hace rato comentaste con lo que se manejó del outsourcing, ¿no? Claro. Que se meten con el objeto social, pero también la materia fiscal, en función de razón de negocio, se mete, o sea, todo se mete con el objeto social. Totalmente. Y, oye, entonces resulta que tú puedes hacer de todo. Entonces, no necesitas a nadie porque tú haces todo, ¿no? Exacto. Y entonces se voltea cuando al principio dijimos, te tengo cubierto, Cristian, no te preocupes, tus estatutos a prueba de balas Prueba de porque balas. puedes hacer todo. Entonces resulta que como puedo hacer todo, a la postre me perjudica. Porque entonces, oye, entonces, ¿por qué subcontratas si tú puedes hacer todo? Exacto. Oye, y no me refiero necesariamente al outsourcing, sino muchas No, otras muchas cosas más, cosas. ¿no? Que esos estatutos te catapultan hacia Exacto. algo no productivo para tu misma empresa. Entonces, desde ahí empieza el planear adecuadamente el tema de razón de negocio, o sea, tenerlo presente es algo que pues como el vestirte, ¿no? Como el asearte, todo eso es natural, debe ser ya de forma natural y ese sí es un mensaje para todos y los empresarios en particular y los asesores que de repente dicen, oye, ¿me puedes ayudar a construir una sociedad? O si siquiera, oye, ¿la necesito? Exacto. ¿O no la necesito? Desde esa pregunta Claro. tan simple, ¿no? Y entender también cuáles van a ser los beneficios, ¿no? Que en su momento se Claro. van a generar, porque pues naturalmente, pues al momento de que se decide entrar o no a comercializar algún producto, bien o servicio, pues la idea es de que tenga algún tipo de beneficio, eso será natural, pero ahí es donde entramos precisamente en el análisis que se debe hacer de cómo ese beneficio fiscal o no va a tener algún tipo de impacto más adelante. Por eso yo creo que sí es bien importante dentro de los programas de cumplimiento esta situación de la razón de negocio, que es prácticamente cómo van a hacer la empresa, el negocio, para que precisamente a partir de ahí pueda eventualmente evolucionar. Que no se entienda, Miguel, que esto que esto va a quedar escrito sobre piedra Claro. o algo por el estilo, ¿no? O sea, al final entendemos que hay una dinámica que no es estático, pero que al final, si nace bien, si está bien planchado, si está bien aterrizado, pues naturalmente va a ser, obviamente, mucho más sencillo eventualmente hacer algún ajuste o pensar las cosas quizás y recular también se vale, o sea, al final de cuentas, si hay en algún momento que hacer un alto y decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algún ajuste, Claro. se hace, pero de manera autocrítica, en autorregulación, con base en el programa de cumplimiento, con base en la estrategia, alineado con nuestros asesores, para que esa razón de negocio siga, ¿no? O se detenga, o se tenga que transformar, pero que no se haga alquimia. Ese es el mensaje que yo creo que es bien importante, que después no empiecen a salir los alebrijes cuando estaba muy claro que pues no iba por ahí el negocio. Claro, ¿cómo decirlo el tema cuando van saliendo esos problemitas, ¿no? Claro. Que aparentemente todo está bien, todo está en calma, todo va funcionando y ahora sí que las cosas no pasan hasta que pasan. Y viene la situación por la acción de una autoridad, por la misma acción del mismo de tu mismo negocio, ¿no? Ya Claro. te atoró esto porque el contrato, porque la forma de operativa ya no ya no se ajusta, no tienes no viste bien tu cumplimiento y te faltó contemplar alguna situación que no está dentro de tu forma de procedimiento que te va a afectar en el tema. Salvo tu mejor opinión, Cristian, diciéndolo así de una forma burda, yo creo que razón de negocio es cuando te preguntan, ¿por qué lo hiciste? Y tu respuesta no sea, pues porque es mi empresa. Claro. Porque la ley me lo permite. Sino que des una explicación, Exacto. vínculo, que tengas una explicación razonable al por qué hiciste esto, por qué gastaste en eso, por qué aquí, a todos los porqués tengas una respuesta. Que no sea la respuesta, pues es mi empresa, así me dirijo, la ley me lo permite, que no sea esa, bueno, salvo tu mejor opinión, ¿no? Es lo que hemos comentado desde el principio y en el otro programa, Miguel. Saber contar las historias. Yo creo que es una situación muy sencilla, o es tan sencillo como nosotros lo queramos ver. Si yo entiendo y empiezo a generar esta cultura de que cada factura tiene una historia, cada contrato tiene una historia, y si logramos dentro de nuestra organización, de alguna manera, mostrar, transparentar esas historias que se transforman en negocios y eventualmente en patrimonio y obviamente que se pueda
generar más riqueza, pues obviamente todos nos sentimos cómodos. El problema es precisamente cuando vienen, preguntan y no tenemos nada de idea de cómo llegó eso. Y sí sucede eso en la práctica. Entonces, de repente que pueden aparecer cosas que pues es que alguien dijo que era una correcta decisión. Claro. Comprar, mi negocio es de mazapanes y de repente ya tengo un avión. O sea, de repente pues como que quizás no checa el audio con el video de respecto de cómo empezamos y en qué estamos. Claro. Entonces, si podemos contar las historias de manera sencilla, pues obviamente todos vamos creciendo en el negocio y es también la autoridad en ese momento cuando ve que sí estamos dominando el tema. Claro, a mí me gustaría, y si me lo permites, Cristian, aprovechar toda la experiencia que tienes y evidentemente tu conocimiento en el aspecto práctico. Y no sé si nos pudieras dar más precisión en tu expertise del famoso compliance, el cumplimiento. A mí me enfada, también te lo digo. Obviamente, obviamente. Y de verdad me costó. No eres el único. Y me costó mucho trabajo, Me costó mucho trabajo buscar soluciones por el cumplimiento. Claro. Y hubo resistencia de mi parte y todo lo que ya sabes, ¿no? Está bien. Pero ya vamos viendo productividad. Claro. Cuando ya lo entiendes y lo sabes más o menos dirigir, pero no puedo compararme en base a tu expertise, a tu conocimiento. Gracias. Ese compliance, ¿cómo pudiéramos igual sintetizarlo para efectos de verle la productividad en los diferentes ámbitos empresariales en función a la razón de negocios? No sé si me di a entender en la pregunta. Está clarísimo, Miguel, y gracias por la pregunta. El, digamos, retorno de inversión que se puede ver a través de un programa de cumplimiento asociado con la razón de negocio, me parece que está en qué tantos problemas nos vamos a evitar cuando llega una autoridad. Eventualmente va a llegar, ¿no? Entonces, en función de las consecuencias fiscales y o penales que pueden generarse, porque esto ya se presume que van a llegar y de alguna manera no te van a creer nada de lo que tienes ahí, como de alguna manera a través de este programa de cumplimiento que va a empezar, digámoslo, desde tus estatutos, tus programas precisamente, tu programa de cumplimiento que va a estar compuesto por diferentes políticas, en particular, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el tema fiscal administrativo, para que todo esté de alguna manera bien trazado, soportado con ciertos documentos, con una situación que reitero, la historia de cada factura, de cada contrato, de los principales documentos que conforman este tipo de negociaciones, nos va a llevar precisamente a que el cumplimiento normativo y ya la parte de cumplimiento fiscal de alguna manera esté blindándose. Y quizás no va a ser 99% o ese 1% quizás siempre puede quedar como ese margen de probabilidad de error, porque esto obviamente siempre puede haber ese factor, pero si lo hacemos de manera correcta y hacemos, y como lo comentaba el programa anterior, estos libros blancos, donde tengamos precisamente nuestra matriz de riesgos, cuáles son los contratos, entendemos la trazabilidad, de dónde está el negocio, qué hacemos, por qué lo hacemos, por qué se tienen que contratar algunas cosas. Tenemos un programa también o alineado con nuestro equipo de compras para saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Imagínate en temas de importaciones y exportaciones, entender qué estoy trayendo o qué estoy mandando a otro lado. Me parece que ahí es donde el programa de cumplimiento, ya en particular para el tema de razón de negocios, es consistente. De alguna manera, la probabilidad de que suceda alguna situación fuera del proceso se reduce y ahí el impacto reputacional, que cuando hablamos de compliance, reputación es prácticamente lo mismo. El tema de las consecuencias fiscales se tendrán que ver disminuidas en una buena extensión y quizás las penales se reduzcan o extingan precisamente porque quizás ya no haya ningún tipo de situación que amerite, ¿no?, algún tipo de presión por parte de la autoridad para ir, ¿no?, o iniciar algún tipo de carpeta de investigación en la Fiscalía por temas precisamente de desvío, de falta de pago en materia fiscal. Entonces, me parece que ahí es donde está todos los ejes, todos los pilares para que se logre dentro de la gente que hace negocios, pues de alguna manera que está ahí el retorno de inversión derivado de un programa de cumplimiento. Me parece que ahí está la prueba.
Claro, y bueno, insisto, amigos que nos hacen favor de estar con nosotros en este programa, esto hay que llevarlo, hay que ajustarlo, ¿no? Al tamaño de empresa. Totalmente. Pero hay que tenerlo. Sí. Hay que tenerlo y ya no puede ser de una forma empírica o hay veces que en la empresa te dicen, no, sí tenemos aquí todo eso, aunque no por escrito, pues sí lo tenemos, ¿no? Híjole, entonces están así como que al aire, ven, te explico nada más y ahí queda y ese ponerlo en un documento, que todo el mundo se entere, explicarle a toda la gente, que se entere también. No se hace, hay que ajustarlo porque eso nos va a llevar a una buena práctica empresarial también, ¿no? Son trajes a la mejorar, medida. ¿no? Son trajes a la medida, definitivamente. No es de que y esto sí es, y qué bueno que lo dices, voy a utilizarlo en mis palabras, no es aplicar el copy-paste, Claro. ¿no? O sea, no es de, ahorita entro y lo descargo, nada más sustituyo las palabras y ya tengo un programa de cumplimiento. No es eso, Claro. Definitivamente no. Son trajes a la medida que se tienen que entender en función del negocio en particular. Si yo quiero copiar, porque fue el primero que me apareció en el buscador, el de una naviera, y yo vendo chicles y chocolates, pues como que Y ahí busco ajustarle nada más, ¿no? Ahí nada más le pongo control replace y que salga ya con el nombre de la empresa. Ahí es donde, lo decía la ocasión anterior, pues es el cumplimiento, porque pues al final nada más estoy haciendo como que hago, pero en realidad no estoy aplicándolo ni ejecutándolo. Y ahí es donde están otra vez los riesgos. Porque naturalmente cuando yo trate de explicar y vean, ¿no? Que es una naviera en mi ejemplo, ¿no? Una naviera y que esto qué tiene que ver con el negocio que estás desarrollando de chicles y chocolates. Entonces, también ese es el mensaje, ¿no? Que seamos responsables y que son trajes a la medida, definitivamente. Por supuesto. Yo a mi visión vinculado, yo siempre todo lo vinculo o trato de vincular siempre la parte empresarial, ¿no? Porque pues ahí es donde se aplica todo esto, en dependiente tipo de empresa. Claro. Pero si el nombre que se le da es el compliance o el cumplimiento, no es porque cumplo con tener un manual, sino es porque cumplo con cumplir con lo que mi manual dice. Es correcto. No, o sea, en eso consiste, no sé si esté No, correcto. totalmente. O sea, mi manual dice que debo de hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, debo autorizar a fulano. Yo debo de demostrar que estoy cumpliendo con eso, no que cumplo con tener el manual, que no es lo mismo. No. O sea, a lo mejor opinión. Lo acabas de decir de la mejor manera, ¿eh? La verdad es que eso es algo que de pronto sí es complicado en el empresariado, ¿no? Que quieran o que apliquen esta situación, porque muchos ¿sabes qué? Yo ya cumplí con tener el documento a lo que sigue. Te lo enseño. Y ahí está, ¿no? Ahí todo empolvado. Y no, la intención es precisamente que la gente lo entienda y que se pueda aplicar. Y ya en los casos prácticos, que es donde tenemos esa falta también de precaución. ¿Cuántas veces no hemos visto, Miguel, que ya cuando viene la autoridad fiscal y ya de alguna manera empiezan las sanciones y se empiezan a ver las multas, te cancelan el sello, tienes algún tipo de repercusión en el negocio reputacional? Porque ¿qué le dices a la empresa que no le puedes entregar o a la situación que no puedes de alguna manera facturar, etcétera? Híjole, es que tengo un problema con el SAT. Pues naturalmente a nivel de reputación, pues te impacta y a lo mejor dices, híjole, mejor me cambio de cliente, de proveedor, porque a lo mejor tienes algún problema y no quiero tener consecuencias. ¿Cuántas veces a partir de ese momento es que la gente reacciona? Y es cuando implementan los programas, empiezan a hacer los libros blancos. No lo hagamos tarde. Y aún hace algunos que se quieren corregir, entonces nada más ponen parches para salir adelante no, claro, y le claro. continúan, ¿no? Totalmente. Pues, Cristian, ahora sí viene de otra parte de tu trabajo. Eso. ¿Qué pregunta le hacemos a nuestros amigos? Ok, va, eso me gusta. Ahora sí, confirmar el conocimiento y a ver si nos están poniendo atención. No venía preparado, pero que nos digan, ¿no? A los teléfonos que ya aparecen en la pantalla, o entiendo que ya están apareciendo, cuáles son los dos tipos de consecuencias que pueden surgir precisamente porque hay algún incumplimiento en el tema famoso de la razón de negocios, que es el tema que estamos viendo hoy. Muy bien, pues amigos, ahí está la pregunta, por favor, mándenos su respuesta, haciéndonos una llamada a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla, que estaremos atentos a recibir su respuesta. Y nada más de manera rápida, algunos que nos están comentando que hubo un retraso, disculpen, fue algo fuera de, se sonó la alarma sísmica aquí en la universidad y tuvimos que parar un momento el programa, por eso es que fue el retraso. Muchísimas gracias, vamos a una pausa y continuamos con este tema que es razón de negocio.
Lo más relevante en pocas palabras. 10 de abril. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo 2023, que es 128.389. 12 de abril. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer mediante comunicado de prensa en su página de internet las cifras de los ingresos tributarios del primer trimestre de 2023. Con información preliminar al 3 de abril de 2023, la recaudación acumulada fue de 1.224.583 millones de pesos. Esto representa un incremento de 96.232 millones de pesos con respecto al mismo periodo de 2022 y un crecimiento real de 1%. 12 de abril. La gasolina regular en México fue 30.79% más cara que en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2023, cuando en el mismo periodo del año pasado se vendió a un precio 5% más alto que en Estados Unidos. El precio promedio de la gasolina regular en México a nivel nacional fue de $4.42 por galón entre enero y marzo de 2023, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía. En Estados Unidos, el precio fue de $3.38 por galón, según cifras de la Administración de Información Energética. Lo más relevante en pocas palabras. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Razón de negocios. El contribuyente deberá acreditar la materialidad de sus operaciones, ofreciendo a la autoridad la evidencia documental con la cual demuestra que la transacción fue real, ya sea con clientes, proveedores o con cualquier otra situación que haya un ingreso o un gasto. Con base en esa evidencia, el contribuyente puede probar la existencia de la empresa mediante la cual hace una operación comercial, que lleva un orden y está al corriente con sus obligaciones fiscales. Estos son algunos elementos que marca el SAT para validar una operación. Acta constitutiva del cliente o proveedor, poderes de representantes legales, constancia de situación fiscal, registro patronal, copia de identificación oficial de socios, accionistas y representantes legales, carátula de estados de cuenta bancarios, comprobante de domicilio, declaración anual de ISR del año anterior, última declaración mensual de IVA, ISR y retención de IVA e ISR, declaración mensual del IMSS, estados financieros actualizados, localización de oficinas, fotografías del exterior e interior de las oficinas, contrato de prestación de servicios, propuesta de servicios y por último, referencias comerciales. Cuentas Claras. Pues ya estamos aquí de regreso en este su programa de consultorio fiscal con el tema de razón de negocio, platicando con el licenciado Cristian. Nuevamente, gracias por todos sus comentarios. Y Cristian, en todo lo que estás comentando, como que de repente ha habido mucha resistencia, y me refiero a los asesores, porque mira, podemos hablar del empresario, pero el empresario, él está haciendo negocios. Todo lo descansa en sus asesores, que si el abogado, o aunque nada más tengas el contador, y no lo digo de manera peyorativa, es un negocio pequeño que no sé, y el contador es el de todo, y él es el que hace, él es el que ve si se cumplió con la ley, no se cumplió, que si esto, que si lo otro, y demás. En la mayoría de las empresas es el primer punto de contacto, ¿no? Y es el representante legal en muchos de los casos. Que nació que viene, que es la ley, la llamada antilavado, ¿no? A ver, contador, que esto, que lo, el primer que le preguntan todo es al contador. Es ¿no? correcto. Pero bueno, en este orden de ideas, empiezan a haber cosas que de repente como que empiezan a enfadar en el ámbito de cumplir con obligaciones en las empresas, y entonces tenemos que empezar a establecer lo que te comentaba hace un rato, esos temas de el cumplimiento en materia fiscal. No es que exista, o sea, no. Se le da esa denominación para identificar las reglas, las políticas, todo lo que hay que hacer para demostrar esa historia que tú comentas, que se empieza a llenar mi libro blanco, Es correcto. ¿sí? Cómo debo de hacer, y después pues poner la goma para irle haciendo los ajustes a mi libro blanco, ir escribiendo esa historia. Entonces empiezan a nacer
cuestiones como el compliance fiscal, Claro. el compliance administrativo, el financiero, el laboral, y así se empieza a establecer. Y entonces empiezan a haber resistencias, ¿no? En el sentido de que no estamos bien informados a qué se refiere ese concepto, no porque legalmente debas de cumplir con eso, que sea una obligación cumplirla, que sí lo es, pero no bajo esa denominación. No sé si me doy a entender. Yo me imagino que te has de haber enfrentado ya mucho con esas cuestiones donde, no, lo que seguramente hace el licenciado Cristian, eso no sirve. Ah, no, claro. O sea, sí, o sea, sí sí existe me doy a entender. esa situación, es muy normal de que haya un tipo de duda, ¿no? Esa duda razonable de cómo se aplica y para dónde va este tema de compliance. También coincido en que de pronto la figura del cumplimiento, me imagino yo que también los despachos y los asesores también como vieron una oportunidad de negocio para de alguna manera abrir, ¿no? esos espacios, esas cuestiones de asesoría dentro de sus empresas. Yo no voy a criticar eso, Claro, claro. ya depende naturalmente de cada uno de los despachos y los asesores. Pero hay una cuestión reputacional de la empresa, que hace rato comentabas. Es correcto. Que es donde tiene mucha trascendencia esto, ¿no? Sí, o sea, y aquí voy a distinguir entre dos grandes mundos, Miguel. La parte, digamos, que si hay un oficial de cumplimiento por parte, digamos, de la cuestión regulatoria de la CNBV, existe, está por ley, no hay ningún tipo de duda en ese aspecto. El año antepasado salieron precisamente oficios donde no se pueden ya de alguna manera subcontratar servicios de oficiales de cumplimiento por parte de las empresas reguladas. Entonces, ese nicho de mercado, Miguel, es muy grande. O sea, la situación de empresas reguladas con un oficial de cumplimiento existen en México muchísimos y hay muchos estudios y hay variables respecto de salarios, etcétera, etcétera, por la cuestión tanto cualitativa como cuantitativa Incluso, de esos departamentos de incluso cumplimiento. ¿quién es el profesional indicado para eso? El Claro. administrador, el abogado, el contador, la certificación, o sea, realmente la figura de oficial de cumplimiento en ese ambiente regulatorio, ¿no? Con lo estricto que es el tema financiero bursátil, la verdad es que es muy, muy sensible, ¿no? Todo lo que está manejando, la responsabilidad incluso que tiene esa figura. Entonces, ahí es donde de alguna manera nace, ¿no? Esta situación del cumplimiento regulatorio. Ya después podemos estar otros, ¿no? Como en la figura de empresas internacionales que tienen ciertas cuestiones regulatorias que seguir por parte de las autoridades en Estados Unidos, el FCPA Claro. famoso. Y ya de ahí todavía existe la otra variable, ¿no? Que ya puede ser el compliance o las figuras de asesoría o especialización de lo laboral, lo penal, lo fiscal, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que son muchos sabores, pero necesitamos conocer el negocio para que ese responsable o esa persona, ¿no? Que tenga ese rol pueda precisamente ir y preguntar donde mejor le convenga en función del negocio y de la situación que están comercializando, para que no se generalice, Miguel, porque, ok, sí se puede satanizar, de pronto se puede generar una expectativa de que compliance es un commodity, pero te acabo de dar de alguna manera una visión casi de 360 de las diferentes funciones, de los diferentes roles que cada uno de nosotros, dependiendo naturalmente de dónde estemos parados, podemos aportar a las empresas y ya de ahí aterrizarlo a una situación, si quieres sí, fiscal, si quieres administrativa, si quieres de alguna manera en general regulatoria, ya depende precisamente ya del sabor, ¿no? Que quiera uno darle al rol en cada uno de los negocios. Claro, y tomar en cuenta, amigos, que todo esto, la directriz en ese cumplimiento es el beneficio que va a tener mi empresa Es correcto. en su operación enfocado a un crecimiento. Yo creo que ese es un punto importante que nunca debemos de perder de vista, Totalmente. porque lejos de cumplir con algo, con una obligación, con una reputación, con una ley, o el 11 bis famoso, ¿no? claro. Del Código Penal, por ejemplo, ¿no? En donde dice, hace rato lo mencionabas de alguna forma, en donde puede reducir
que si estoy en una situación complicada puede reducir una pena, ¿no? Un análisis. Bueno, lejos de todo eso es, ¿cómo va a ser productivo en mi empresa? ¿Qué provecho voy a tener? Ese es el principal enfoque, siendo totalmente objetivos, sin lavarnos uno mismo el cerebro, ni tal, siendo objetivos, y yo pienso que ese es el punto, y después permear lo demás, porque de repente, pues a lo mejor, de repente te puedo decir, oye, pero pues, a ver, Cristian, ¿cuál es el fundamento legal? Por favor, dame un fundamento legal para que todo lo que hemos platicado, ¿sí?, las empresas tengan obligación de tenerlo. Y entonces, o sea, así como que lo diga, ¿no? Dices, pues espérame, no lo dice. Pero ¿cómo demuestro que yo necesito hacer deducible esto? Exacto. ¿Cómo demuestro que necesito darle un uniforme a mi gente? Exacto. ¿Sí me explico? ¿Y cómo demuestro que se lo di? No nada También. más, ¿se me explico? Sí, todos son los procedimientos del cumplimiento, así de Exacto. sencillo. O sea, es algo que viene natural o dicho coloquialmente junto con pegado, ¿no? Exacto. Así de sencillo. Si buscamos eso, no lo vamos a tener porque porque viene implícito, está de forma tácita, no sé, salvo tu mejor opinión. Es que esa es la forma en la que de alguna manera siempre hemos hecho negocios. Claro. ¿No? Hoy la figura ya hay mayor literatura, ya hay mayor información con la cual nosotros podemos de alguna manera hacer de alguna manera mejor las cosas, ¿no? Entonces es precisamente la cuestión de cuánto voy a tener de beneficio, ¿no? En general. Y ahí yo voy segmentando, ¿no? También voy a tener algún tipo de beneficio fiscal en función de esta razón de negocio que tanto hemos explicado y que tanto hemos desarrollado, al amparo de un correcto plan de un programa de cumplimiento. Seguramente sí, porque si yo puedo acreditar y si yo tengo todo bien instrumentado, bien documentado, bien respaldado en los sistemas y con el apoyo de la tecnología, pues naturalmente voy a tener mejores formas de explicar las cosas en caso de que a mí me estén cuestionando. Entonces, sí, efectivamente, antes era pues prácticamente una situación de hecho, hoy ya son cuestiones mucho más aterrizadas por diversas legislaciones. Obviamente se tiene que hacer un análisis natural, ¿no?, de diferentes focos y enfoques que se tienen que hacer dependiendo del negocio en el que nos desarrollemos, pero hoy existe otro tipo de cultura, una situación que es bien importante, Miguel, y no sé si estés de acuerdo conmigo, el tema preventivo. Claro. Yo creo que debemos de irnos moviendo hacia ese escenario de prevenir para que no tengamos de alguna manera tantos problemas y que pasa de lo tácito a una situación instrumentada, bien asesorado y que naturalmente eso tendrá un retorno de inversión de evitar problemas, de tener la situación contenida correctamente y que no esté prácticamente hay una situación libre, ¿no? Y que de pronto trae consecuencias. Claro, y esto que comentas, Cristian, pues se vincula estrechamente con lo que hace tú decías de la matriz de riesgo. Exacto. ¿Cómo toda empresa tiene riesgo, ¿no? Sí, claro. Hasta el tema de que si mi transporte me roben en el camino, medir mis riesgos y establecer esos puntos donde, ¿cómo decir? Estoy contemplando todos los... No nada más la parte buena de que vendo y cobro, ¿no? Vendo y cobro y lo demás a ver quién sabe. No, ya el principio maquiavélico del que fin justifica los medios, eso ya quedó anacrónico, inaplicable, yo creo que ya desde hace mucho tiempo atrás, Claro. ¿no? Y estamos en otro punto. Y estos cuidados, fíjate lo que comentas, y yo creo que tu formación como abogado, pues también dice cosas en el sentido de analizar, es decir, oye, no cumplí con la razón de negocios. ¿Y qué dirías? Vamos a juicio. Claro. Y en el juicio a lo mejor te voy a ganar, no porque cumpliste, sino porque hubo un error de la autoridad. La autoridad no fundó adecuadamente, algo. Pero no lo gané porque estés cumpliendo. Claro. Lo gané porque hubo un error en ese acto administrativo, en ese acto donde... Son dos cosas diferentes. Que son cosas muy diferentes, ¿eh? En donde al final del día te puedes levantar como abogado y decir, ahí está, la sentencia. Oye, pero el tema empresarial, salvo tu mejor opinión, es decir, oye, a ver, yo empresario, oye, ese juicio, ¿de verdad me resolvió o únicamente gané este momento porque no lo gané porque probé que estoy en lo correcto? Es correcto. Sino por un vicio en la fundamentación.
del acto administrativo. Bueno, no sé en ese sentido, ¿cuál sea tu punto de vista? Me imagino que también esa parte la has vivido, ¿no? Sí, yo creo que aquí la reflexión, Miguel, yo creo que, y el mensaje que quiero dejarle a todo tu auditorio es ser autocríticos y también generar algún tipo de escenarios de estrés, como se les denomina. ¿Sabes qué? Si yo hoy puedo anticipar y simular algún escenario donde se me audite previamente, ¿no? Por especialistas, ¿no? Y para que se pueda hacer un ejercicio previo de ver cómo está mi empresa, creo que también eso es súper importante y tampoco tenemos esa cultura. Voy a poner un ejemplo. Sí. Y en la vida práctica, nosotros cuando vamos a hacernos nuestros análisis, Cuando me duele. es que ya me dolió, híjole, bueno, ahora sí lo amerita. Claro. ¿Por qué no lo hacemos de alguna manera o con otra periodicidad en un escenario preventivo? Si yo de alguna manera digo, ¿sabes qué? Mira, cada 6 meses o cada año voy, me mido, reviso y ya voy de alguna manera viendo y leyendo el partido. O dices, me siento bien, pero ya llegué a los 50, ¿no? Exacto. Ya es... Ya la Exacto. maquinaria hay que checarla. Pero ¿no? tengo que estar constantemente revisándome quizás y no esperar a que, híjole, ya me sentí, ya me dolió. Lo mismo pasa con la empresa y con el negocio. Si preventivamente hacemos un ejercicio autocrítico de vamos a revisar cómo están nuestros papeles, cómo está nuestro negocio, todo está consistente, ok, por lo menos yo ya sé dónde estoy parado. Así lo mismo los análisis. Yo ya sé qué tengo que dejar de comer o qué tengo que cambiar para seguir, ¿no? Para continuar los años que me queden. Lo mismo con el negocio. Que esa prevención implique que no, o que tenga ese beneficio de que no mañana me lleguen y de pronto esté en un polvorín, explote todo, se paralice el negocio y de pronto ya no sepamos qué hacer. Yo creo que esa cultura de prevenir, ¿no? Y de estar autodiagnosticándonos, Claro. por decirlo así, a través de un ejercicio de estrés, también creo que es bien importante. Cada quien sabe qué muertos tiene en el Claro. closet, ¿eh? Claro, claro. Eso sí, también tú mejor que nadie lo sabes. Y como abogado también ya cada quien sabe los muertos que tiene Claro. en el closet. Entonces, mejor hacer esa limpieza y tratar, ¿no? De generar, bajo la premisa quizás de los 5 años famosos, etcétera, etcétera, para que pues de alguna manera vayamos limpiando las cosas y cuando nos lleguen a preguntar, pues por lo menos tener esa parte en orden. Sí, y esa parte también verla desde otro punto de vista como un nicho de oportunidad de prestar un servicio. Porque pues de repente yo siempre, Exacto. bueno, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Que alguno te toca la puerta, la que quieras, ¿eh? ¿Quién es el que te dice, ojalá no encuentren ni esto, ni esto, ni... ¿Quién sabe todos los pecados capitales, los que mencionan esos Exacto. muertos en el closet? ¿Quién lo sabe? Pues ahí es donde está. Si saben dónde están los males, creo que ahí es un nicho de oportunidad, pero en el buen sentido, para Claro. corregir, para prever, para hacer una buena exposición. Bueno, perdón, unos buenos lineamientos, perdón. Claro. Unos buenos lineamientos. Creo que hasta en ese sentido también es un buen nicho de prestar un servicio, ¿no? No, y creo que hay mucha oportunidad, porque a partir de ahí puedes corregir muchas cosas. Claro. Pero el primer tema es, pues, ser autocrítico como empresario, como dueño del negocio, y decir, ¿sabes qué? Sí necesito que me hagan una revisión, mejor lo hacemos ahorita de manera preventiva, simulamos algunos escenarios y lo que aparezca. Y ya Claro. por lo menos a partir de ahí puedo corregir, puedo implementar un programa, entiendo que mi razón de negocio está medianamente clara y que pues a lo mejor se pueden tener áreas de oportunidad para corregir o quizás está todo exactamente al contrario y estoy verdaderamente en un problema, pues naturalmente es momento para que de una manera sencilla se pueda, digamos, hacer una inversión quizás que obviamente limpie la casa y que después no tenga las consecuencias fiscales o que deriven en penales porque me aparezca la autoridad y diga, es que tu razón de negocio nada más no la encuentro por ningún lado, no encuentro la historia, va, regresa y simplemente no la logro aterrizar, te voy a fincar la responsabilidad y a partir de ahí todo lo que ya sabemos que puede suceder. Claro, y fíjate que esto que estás comentando, llevándolo a situaciones reales, ahora con los programas de revisión de las autoridades laborales, en donde, ¿cuál fue la razón de negocio
que tomó en cuenta un empresario, digo vinculado con César, no le echo la culpa a él, ¿no? Nos referimos nada más para ubicación de qué es la empresa, ¿no? Con lo que pasó con las outsourcing. Exacto. En donde se dijo, no, que es sustitución patronal, no que esto. Y nada más hacer trámites y nadie cuidó la razón de negocio. No. En donde, oye, tú tienes una empresa de outsourcing, yo soy tu cliente y de repente te digo, oye, me gustaría tener a tus trabajadores de este lado. No nada más presentar avisos y ya. Y solitos vamos y nos colocamos con las empresas por no tener ese cuidado, ese tema de razón de negocio. ¿Y qué es lo que damos a entender? No, esa era también tuya, ¿no? Claro. Bueno, o sea, a lo mejor opinión, No, creo totalmente. que... Y ahí nadie cuidó y nuevamente se vincula la parte corporativa, donde está el acta de asamblea, decir, oye, si nos conviene tener los trabajadores, porque estamos comprando pasado. Exacto. Oye, ¿es nada más decisión de Miguel, que es el representante legal, o tiene que haber un acta de asamblea? O sea, nadie cuida esas partes, ¿no? Pero yo creo que el tema de outsourcing, ¿no? A nivel corporativo en México sí vino a hacer algún tipo de movimiento importante y genera conciencia en muchos empresarios. Claro. En muchas empresas pequeñas, medianas y grandes, me parece que sí generó un momento de, caray, teníamos esto y ahora hay que hacerlo de manera diferente, ¿no? Entonces, es otra vez, a lo mejor, aprendizaje por experiencia, ¿no? Claro. Eso hay que también decirlo, fue sobre la marcha, entender un cambio de este tipo normativo bastante denso, ¿no? En medio de la pandemia y todo lo que sucedió, pero me parece que dejó cosas positivas en el sentido de voy a revisar la casa. Entonces, fue un buen momento también para aquellos que lo hicieron, ¿no? Porque obviamente, claro, como bien dices, a lo mejor algunos ahí medio desbalagados quizás no lo ejecutaron, pero para las empresas que lo hicieron de alguna manera bien y que hoy vamos a empezar a verlo con las visitas de inspección, que prácticamente es como el examen que, claro, que van a tener que pasar las empresas. Muchos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que muchas empresas sí hicieron a través de esta situación el ejercicio de modificar, el ejercicio de ponerse al corriente con algunas cuestiones que quizás no tenían para que ya sus constancias fiscales estén al corriente, la razón de negocio esté consistente con el objeto, con los FDIs, con los contratos, entender dónde se puede o no subcontratar, entender que no son todólogos. Entonces, me parece que fue un ejercicio, y otra vez viéndolo, más allá de las críticas y de todos los temas que sucedieron, viéndolo en un escenario positivo y construyendo a partir de eso, fue un buen momento de limpiar la casa, Miguel. Me parece que también, viéndolo en esa perspectiva, se puede limpiar la casa, se puede de alguna manera ser autocrítico y decir, híjole, sí tenemos unos boquetes aquí impresionantes, hay que corregir, y a partir de este escenario, en un buen ambiente de negocios, pues naturalmente, ¿no? Que se vaya generando una situación ya prolija dentro de la empresa principalmente. Por supuesto, y fíjate que, perdón que de repente brinque de cuestiones, pero pues ya No, sabes que no, el de eso tiempo se trata. nos come. Acabas de tocar un tema en esa limpieza de la casa, de ver desde un punto de vista proactivo, un punto, aparte de si no, de que llegó para quedarse, Claro. el tema del CFD que acabas de mencionar. Ya ves que tanta crítica y que nos sentimos asfixiados, ahogados y hay que platicar todo lo malo y que la autoridad te quiere ahogar y te debe controlar y que no sé qué tanto. También, es tu chamba. Claro. Digo, como tú, como papá, tu hijo, pues también lo cuidas, ¿no? Claro. Y en ese sentido, entonces, pero a mí me gustaría dirigirlo en esto que acabas de comentar, Cristian, en el sentido de decir, bueno, aquí está. Así está en el código, está en las reglas misceláneas, bla, bla, bla. En eso también yo tendría, o para efectos de, hay también, por ejemplo, si me permites decirlo así, a lo mejor te voy a decir una barrabasada, un compliance en CFDIs. No, yo no bajaría O sea, no la lo sé, no lo conversación, sé. no, ahí sí, no, yo creo que ya de por sí es complicado precisamente lo que decías, ¿no? Compliance fiscal, compliance penal, me parece que todavía agregarle la variable ya de ser tan específicos, me parece que ya sería meternos ya en una situación. Me disculpo. No, es una opinión, a lo mejor puede haber claro. gente que sí esté de acuerdo, yo sinceramente me parece que es parte de todo lo que hemos contado, me parece que esa es una de las conclusiones ya cuando está precisamente el tema ya del CFDI emitido, ya está ya de alguna manera del otro lado de la cancha y ya lo tiene la autoridad.
pues ya pasó Ya por pasó, todo. sí, ya. Ya digamos que es como la conclusión del cuento de la historia, porque eso quiso decir que ya tengo en orden todo el proceso para efectos de emitir precisamente este documento con carácter oficial y que precisamente pues debe de cumplir con todos los requerimientos legales, tacatá, tacatá. Pero me parece que ya esa es la conclusión de mi proceso, y cuando de pronto sabemos, ¿no?, todos los problemas que se han generado por sacar facturas en su momento de manera libre como si fueran folletos, pues eso también trae consecuencias, ¿no? Entonces, hoy me parece que ese documento, ese instrumento es, digamos, como que la punta de la pirámide, donde naturalmente todas las demás capas pasaron desde la base, que va a ser una situación corporativamente correcta, tus estatutos, los contratos, la parte que precisamente se negoció, las propuestas que entregué o recibí, la parte de la interacción que se dio precisamente entre proveedores y clientes, hasta el punto en que, listo, ya. Y eventualmente, si eso viene ya con un pago, pues estamos todos contentos, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde está digamos, ya se resume. El CFDI para mí es como el resumen de toda la historia del negocio que se debió de haber llevado de manera correcta. En esa operación. Bueno, en operación en específica. A lo mejor bueno, lo vinculé con esa historia, ¿no? Que cada cosa debe tener esa historia. Sí, claro. El CFDI, lo que comentaste ahorita, pues es la historia del CFDI. Sí. Qué tipo de derogación están parando, si requiere contrato, no requiere contrato, si requiere todo eso, ¿no? Que es a lo que yo me quise referir con lo que dije, ¿no? Con la pregunta que hice, en donde finalmente es un orden, que en mi ámbito como contador, pues lo conocemos como el tema del control interno. Exacto. Vinculado con la contabilidad administrativa, ¿no? Correcto. Y ya los registros es otra cosa, pero la contabilidad administrativa que se vincula, y evidentemente viene esa parte que es, tenlo bien, para efectos que tú tengas claro un debido cumplimiento, ¿no? Totalmente. No sé, en ese sentido creo que es algo, viéndolo desde el punto de vista, pues justamente de cumplimiento proactivo, en donde ya llegó para quedarse. Claro. Y tenemos que justificar esas operaciones, no nada más Claro. el punto de vista catastrófico No. o que sí, ya se vio todo lo malo, sí, y No. Yo creo que la idea de este programa, y como lo comentábamos al principio, es evangelizar, ¿no? Y tratar de llevar un mensaje de que se pueden y se deben de hacer correctamente Claro. las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ninguno de los dos viene aquí con el petate del muerto a tratar de asustar a la gente, Claro, ¿no? no. Me parece que es información que le hemos tratado de dar otra perspectiva para llegar de otra forma a tu auditorio, para que tengan una opinión, digamos, un poquito diferente, un poquito más sencilla, ¿no? Eso es lo que he tratado de hacer, de manejarlo de manera más sencilla, para que la gente lo escuche de otra manera, ¿no? Porque obviamente de este tema se habla y se ha hablado mucho, y por eso me parece que es muy sencillo hasta cierto punto cuando lo aterrizamos al CFDI, como ese resumen de la historia comercial, ¿no? Que trae precisamente como base toda esa razón de negocio que fue precisamente el motivo de esta plática, que debe de traer el motivo, la razón por la cual se está comercializando algo. Pues me parece que es muy sencillo, y entender también y generar esta conciencia de que ese CFDI pues naturalmente va a estar soportado en, ¿no?, los servidores o en la tecnología que utiliza nuestras autoridades, para que precisamente puedan, ya cuando en su momento hagan algún tipo de revisión, pues naturalmente Por se supuesto. cruza, y que nosotros naturalmente tengamos ya todo el expediente armado. claro. Y esto, amigos, hay que verlo desde el punto de vista de los CFDIs que expido y los que me expiden a mí. Hay que, Sí, de vuelta. hay que tener esta parte, ¿no? Pues bueno, muy interesante. Espero que también les resulte a ustedes. Estamos en espera de cualquier pregunta que tengan. Vamos a ir a una pausa y continuamos con este programa de Razón de Negocio. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Remesas en México. Una vez más, las remesas volvieron a romper un récord. En esta ocasión, su monto fue de $58,493.43 millones en 2022.
más de 1 billón de pesos. El monto de ingreso de las divisas por este concepto superó al de todos los años anteriores. En 2021, las remesas ascendieron a un poco más de 51,000 millones de dólares, lo cual significa que en 2022 se incrementaron en 13.4%. En 2022 se realizaron más de 149,000 operaciones de mexicanos en Estados Unidos para enviar remesas a sus familias en México, con un promedio de $390 por transacción. La mayoría, 99%, se realizó por transferencia electrónica. Señala una nota. Con la cifra récord de remesas hechas de los connacionales desde Estados Unidos durante 2022, México se convirtió en el segundo lugar mundial en recepción de estas, al rebasar a China y solo por debajo de India. Desde luego, la cifra es impresionante y tiene la virtud de ayudar a muchas familias de mexicanos que se la juegan para ir a trabajar a otro país, en especial Estados Unidos. También significa que la economía mexicana es incapaz de proporcionar empleos dignos y decentes, es decir, estables, bien remunerados y con seguridad social a todos los mexicanos que lo requieren. La migración de mexicanos a Estados Unidos no ha parado, sigue en aumento. Por esta razón, no creo que sea algo de lo cual ufanarse o presumir como lo han hecho los últimos presidentes del país, incluyendo a López Obrador. Al contrario, debería darnos vergüenza que la principal fuente de entrada de divisas al país sean las remesas y no la exportación petrolera o las divisas por turismo extranjero. Claro que muchas familias de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México principalmente, no hubieran podido sobrevivir sin esos ingresos que les envían sus familiares para el sustento diario. En efecto, pensemos en cada caso particular e imaginemos los problemas que resuelven esos dólares para las familias que lo dedican al consumo, pero también es necesario analizar la contribución de dichas divisas en la macroeconomía. Analicemos el caso del actual sexenio. De 2019 a 2022 ingresaron al país por concepto de remesas 187,124 millones de dólares, cerca de 4 billones de pesos. En promedio, cada año nuestro país recibió por este concepto un poco más de 46,000 millones de dólares, cifra que impulsó el mercado interno a través del consumo de las familias de migrantes que trabajan en otro país. Hay que recordar la pandemia por COVID-19 y sus nocivos efectos en las economías de los países. Nuestro país habría sufrido una profunda crisis económica si no hubiera sido en buena medida por las divisas que llegaron como remesas por el trabajo de mexicanos en otro país. Cabe destacar la cultura de muchos mexicanos que emigran del país y se solidarizan con sus familias que se quedan en México, enviándoles dólares que se utilizan principalmente para consumo y que complementan los escasos recursos o ingresos que perciben las familias mexicanas, la mayoría de ellos campesinos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que atrás de cada envío de divisas hay una historia de un mexicano que tuvo que abandonar su país, sufriendo todo tipo de calamidades, porque aquí no encontró los medios para poder mantenerse. Es necesario que el actual gobierno, autodenominado de la Cuarta Transformación, haga un esfuerzo en lo que resta del sexenio para implementar una política económica sustentable que impulse la inversión productiva que permita la creación de empleos dignos y decentes. Sobre todo, hace falta una política agropecuaria con énfasis en los campesinos y en el apoyo a los cultivos tradicionales que le permitan mejorar sus condiciones de vida. En déficit, con José Silvestre Méndez. Bien, pues ya estamos nuevamente aquí en el programa, ya casi en la recta final, estimado Diego. Fíjate que hay, perdón, me confundí. Diego, es que nos hizo una pregunta, Cristian, discúlpame por favor. Me confundí, estaba yo leyendo la pregunta de Diego Olvera y es lo que me adelanté. Sí. Nos hace una pregunta, la voy a leer, gracias. Dice Diego Olvera,
¿Qué recomiendan para poder cumplir con esto de la razón de negocios y los programas de cumplimiento, ¿sí? O compliance, a manera de prevención y anticiparme para prevenir problemas fiscales y legales para el pequeño empresario, hombre orquesta, lo pone, que está solo, sin asesoramiento especializado? Gracias de antemano por la respuesta. Muy buena pregunta y gracias, Diego, porque recuerdo que también la ocasión anterior estuviste participando, entonces doblemente agradecido. El primer escenario dependerá quizás también de la cuestión presupuestal, pero lo que hemos platicado, acercarse a los especialistas para que exista este tipo de asesoramiento, auditoría, cuestión de rebote de ideas, como decía Miguel, para entender en qué campo estamos situados. Existen quizás también otros escenarios de jornadas notariales, donde puede haber también otro tipo de asesoría, que puede ser incluso hasta gratuita, dependiendo de ciertas épocas. Existen también algunos despachos que tienen cuestiones pro bono, que también pueden quizás acercarse a ellos. Es decir, hay diferentes foros, hay diferentes formas en las que puede cualquier empresario en México asesorarse y poder no precisamente tomar mejores decisiones. Así es que de pronto, para quitar un poco el mito de que esta cuestión es muy cara y que esta cuestión es inalcanzable o que es para una élite empresarial, no, me parece que, y lo decíamos Miguel y yo, es para todos, ¿no? ¿Hay guías de Prodecon también? Suelo parejo para que todos estemos en una situación correcta. Claro, y decía yo, también hay guías de Prodecon que van emitiendo, de la autoridad. Creo que sí hay mucho de dónde informarse y también analizar qué está pasando en mi empresa, con qué cuento, con qué no cuento, cómo hago mis cosas, porque bien se comentó, dicho coloquialmente, esto es traje a la medida. Correcto. No hay hay elementos esenciales, pero no hay recetas de cocinas para cada uno de ellos, ¿no? Hay que irlo analizando, hay que irlo aplicando. Y muchas gracias, Diego, muchas gracias por tu pregunta. Y pues bueno, también tenemos una pregunta más, pero se enfoca un poquito a pérdidas fiscales. Eso lo vamos a contestar a través de correo electrónico, si nos lo permiten, ¿no? Se sale un poquito del tema, pero sí le vamos a dar respuesta a través del correo electrónico. Y pues bueno, Cristian, la pregunta que tengo que hacerte, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos tener para nuestros amigos de este tema, que es tan amplio, ¿no? Es tan amplio el tema de lo que es razón de negocio y sobre todo en las diferentes áreas de la empresa donde se debe de dar cumplimiento para que quede bien clara la historia, como bien comentas, ¿no? Yo creo que la conclusión más importante es poder contar las historias, ¿no? Saber que cada contrato, cada factura tiene una historia que contarse y en función de la documentación, de los registros, de todo lo que se va haciendo, ¿no? Conforme se van desarrollando las diferentes etapas del negocio, me parece que eso es lo más importante, Miguel, la historia que contar y que concluye con un CFDI y que precisamente viene aparejado de muchos documentos, de muchos intercambios de ideas, propuestas, correos, etcétera. Eso me parece que en función de la razón de negocio, ¿no? Eso, el CFDI, que digamos que puede ser una conclusión de esa historia, eso me parece que es lo más importante para que la gente de alguna manera tenga una perspectiva diferente de cómo ver el origen, ¿no? Del negocio, de qué se va a comercializar y cómo va en todas esas etapas hasta que se emite el famoso CFDI. Me parece que esa es una conclusión sencilla, pero que me parece que debe de también asimilarse de manera muy, muy fácil, ¿no? Por parte de la gente que te sigue en este programa. Pues muchísimas gracias y amigos también a ustedes. La intención es dar esa información, esa orientación, buscar esos apoyos, esas ayudas. También en la facultad, no olviden, en la Facultad de Control y Administración tenemos lo que es la asesoría fiscal gratuita, donde también podemos apoyar en estos temas, en la División de Estudios de Posgrado. Ahí está nuestra parte de la asesoría fiscal gratuita. Y pues, Cristian, amigo, muchísimas gracias. Te agradezco tu tiempo, sobre todo los comentarios, las aportaciones que en estos dos programas nos hiciste favor de compartir. Muchísimas gracias. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti, a todo el auditorio, muy, muy contento y la verdad es que encantado de estar aquí en tu programa y pues que es todo un éxito y muchas gracias por considerarme. Muy bien, gracias a ti y en nombre de la facultad, no soy la persona indicada, pero te doy las gracias en nombre de nuestra facultad, de Coayet,
de Milenio Universitario, todos los que conforman este programa de consultorio fiscal. Y amigos, también a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, a nuestros amigos cibernautas que estuvieron también muy atentos a través del Facebook. Muchísimas gracias por haber estado en este programa. Quedamos atentos, saben que pues bueno, pueden seguir haciendo preguntas y a través de las vías de correo electrónico den sus datos y les daremos respuesta. También gracias a todos mis compañeros que hacemos posible este programa, a ustedes también, y los esperamos dentro de 8 días con un tema que lo que estamos platicando, ¿no? El tema del CFDI. Eso. Vamos a estar platicando de ese tema dentro de en el programa de hoy en 8. Muchísimas gracias y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc, muchísimas gracias, nos vemos en una siguiente transmisión. Hasta pronto.